tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarles. Buenas tardes, Inge. Avance de nuestra asignatura. Vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase, ¿no? Habíamos hablado sobre los comentarios que usaríamos en este lenguaje de programación, del lenguaje PPL, lo que eran estas líneas inclinadas, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, cuando tendríamos estos dos, podemos hacer comentarios que van a ayudarnos, habíamos dicho, para recordar algo a futuro, ¿no? O algunos mensajes importantes que queramos recordar. Luego hemos visto el comando input, ¿no? Que tenía esa estructura de forma resumida. Veíamos que el comando input permitía guardar valores en una cierta variable, ¿no? Que nosotros tenemos que especificar, y aquí vendría el título en comillas dobles, ¿no? Entonces, cuando teníamos la ventana que salía, entonces tenemos el título y este valor que el usuario ingrese, que se estaría guardando en la variable A. Si tendríamos más de una variable, entonces usaríamos lo que eran las llaves y bajo la misma estructura, ¿no? Bien. Luego, habíamos hecho esta aplicación, ¿no? Ha sido nuestro programa 2, entonces la inicialización de nuestras tres variables, entonces estamos usando el comando input, estamos sumando estos tres valores ingresados por el usuario y estaríamos sacando este resultado en la pantalla, ¿no? También habíamos visto que con este comando msgbox tiene esta estructura en términos generales, ¿no? El comando entre paréntesis y entre comillas dobles lo que va a venir la cadena, ¿no? Y el punto y coma como siempre. Entonces podemos directamente colocar el nombre de la variable, que es lo que va a salir en la pantalla, o podemos realizar operaciones, ¿no? Entonces, para que esto salga en la pantalla, ¿no? Cuando se trata de cadenas, entonces recurrimos a las operaciones, ¿no? Con las cadenas, suma de cadenas, ¿no? Y el resultado final, la cadena total, es lo que va a salir, ¿no? En la pantalla, ¿no? Entonces también podemos hacer operaciones, así como estamos viendo aquí, de varias cadenas, ¿no? Entonces en este caso va a ser útil lo que es el salto de línea para tenerlo, ¿no? En doble o en 3 o 4 líneas que deseemos que salga el resultado, ¿no? Bien. Luego también hemos visto este otro comando que sigue la misma estructura que el comando msgbox, el print. Entonces tenemos comillas dobles, punto y coma y todo esto entre paréntesis, ¿no? Este es algo importante que si colocamos sin ningún paréntesis directamente con el punto y coma, lo que hace es borrar, ¿no es cierto? Todo lo que habría en la pantalla, entonces para que podamos sacar algún resultado posteriormente, ¿no? Bien, lo que representa el print es lo mismo que el msgbox, que podemos hacer las mismas operaciones, ¿no? Como habíamos hecho con el msgbox. Bien, luego también habíamos visto el comando input, pero si uno desea hacerlo y se da la necesidad de hacerlo un poco más completo, entonces habíamos dicho que tenemos que seguir esta estructura, ¿no? Como siempre, tenemos las llaves donde van a estar las variables, el título, lo único que añadimos es estas 4 filas, ¿no? Aquí lo que podríamos personalizar, estas etiquetas que saldrían aquí, en las segundas llaves, lo que serían las ayudas, ¿no? Cuando el usuario esté haciendo clic en el cajetín correspondiente, ¿no? Y luego estos lo que eran los valores por defecto que van a aparecer ahí, y esto en el caso de restablecer, ¿no? Los valores ahí. Bien, entonces ahí lo tenemos también de colores para comprenderlo mejor, ¿no? Bien. Luego
habíamos visto esto, ¿verdad? De la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces estamos inicializando 4 variables, estamos utilizando el comando input, nuestras 3 variables que va a estar entre las llaves y realizamos la operación, en este caso solo con la ecuación eh, que va con el signo más, ¿no es cierto? Solo es para poder comprender, es cuestión nomás de ejemplo, habíamos dicho, ¿verdad? Porque había una pregunta y qué pasa si de repente este es negativo. Ya sabemos que eso obviamente nos trae un valor imaginario, ¿no? Entonces habíamos dicho que íbamos a ver lo que corresponde a los bloques de decisión simple y eso es lo que hoy vamos a hacer, ¿ya? Para la salida de los resultados, entonces tenemos este comando msgbox que estaríamos sacando una de las raíces, ¿no? Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora el bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, ya sabemos, internamente tenemos estas condiciones, ¿no? Que si se cumple, o sea, si esta condición que está por dentro, si es verdad, entonces va a realizar cierta acción, ¿no? Y si esta condición es falso, entonces no va a hacer nada, ¿no? Entonces va a continuar con los procedimientos que se tenga ahí abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en este lenguaje PPL podríamos realizar justamente esto? Pues ahora lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver de esta manera. Vamos a utilizar esta palabra importante, if, seguramente que les es familiar a muchos, ¿no? Del inglés, if significa sí, ¿verdad? Y tenemos esta otra palabra, then, ¿no? Y el en también que lo conocemos, ¿verdad? Entonces nos estamos preguntando si esta condición, ¿no es cierto? Si esta condición, que lo estamos viendo aquí, es verdad, entonces, esto me está diciendo, entonces realizar esto, ¿ya? Si esta condición es verdadera, si esta condición es verdadera, entonces hacer esto, ¿ya? La acción o las acciones. ¿De acuerdo? Y todo lo que esté entre el if y el en es lo que se va a realizar si esta condición fuera verdadera. ¿Ya? Todo lo que está aquí. Entonces, una forma de podernos dar cuenta de dónde a dónde va a producir las acciones va precisamente desde el if hasta el end. End sabemos que significa fin, ¿verdad? Entonces, si esta condición es verdadera, entonces realizar este conjunto de acciones. Y fin, ¿verdad? Y el punto y coma, ¿no? Y posteriormente va a proceder a hacer con los otros comandos que estén por aquí, por debajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta condición es falsa? Entonces, si esta condición es falsa, entonces ya no va a entrar a hacer estas acciones, ¿no? Directamente va a saltar aquí si fuera la condición falsa, ¿no? Vale decir, si esta condición es falso, no va a entrar aquí, directamente se va a ir a la parte final. Va a proseguir con lo que se tenga aquí abajo, ¿verdad? Entonces, eso es la forma como eh, codificamos este bloque de decisión simple que ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces el begin y el end que ya lo conocemos del programa, ¿no? Aquí dentro del programa estamos viendo este pequeño bloque que corresponde al bloque de decisión simple, ¿no? En la estructura de selección simple, sí evalúa una condición lógica, ¿no? Si la condición es verdadera, entonces ejecuta estas acciones, ¿no? O la acción o acciones. Pero pasa que si la condición es falsa, entonces no hace nada, ¿ya? Entonces, de esa forma procesamos esta estructura o este bloque de decisión simple. ¿Está bien? Muy bien. Veamos este tema de la condición, ¿no? Aquí es clave de esta condición. Entonces, ¿cómo es que podemos codificar? Va de la siguiente forma en lo que se refiere a esta condición, ¿ya?
Entonces, si tendríamos la situación de que una variable queramos comparar con un valor numérico, decimos, si la variable a es mayor o igual a 2, entonces lo programamos así, ¿ya? Entonces realizar esto, ¿verdad? Ahora, aquí, si la variable a es igual a 2, entonces hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es algo particular que este lenguaje utiliza para la comparación, entonces con doble igual, ¿ya? Si la variable a es igual a 2, entonces ¿sabes? ¿Ya? Si alguien coloca así igual a 2, está mal, ¿ya? Va a haber un error, no lo va a comprender y el programa va a sacar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, cuando se trata de una comparación, recordemos entonces que tenemos que usar el doble igual, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tomar en cuenta. Bien, aquí ahora también el uso de los operadores lógicos, que ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el caso del AND. Si la variable A es mayor o igual a 2 y a la vez menor o igual que 8, ¿no? Esto es como que esto, ¿no? Que tenemos una cosa así. Pero habíamos dicho que nunca podemos programar eso, esto estaría mal, ¿no? Entonces, la forma correcta es utilizando lo que es este operador lógico AND, ¿ya? Entonces, de esa forma lo programamos. ¿Está bien? Ahora también podemos usar el OR o podemos usar el SOR, que ya lo conocemos, ¿no? Entonces, aquí estamos usando estos operadores lógicos. También habíamos hablado del comando mod, ¿verdad? El comando mod que justamente lo que nos permitía era determinar el residuo, ¿verdad? Este residuo, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, la forma, ¿ya? De usar va de la siguiente forma en este lenguaje, ¿no? Si 10 mod y 6 es igual a 0, ¿no? Entonces estamos comparando. De hecho, ya sabemos aquí cuánto nos va a dar el resultado. 10 mod 6 nos va a dar 4, ¿verdad? El residuo va a darnos 4 este resultado, ¿no? De hecho, si esto es igual a 0 y como no lo es, entonces no va a ser, ¿no? Entonces, de esa forma lo utilizamos en términos de una condición. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro? ¿Todo claro? Muy bien. Continuemos. Vamos a hacer ahora este ejemplo, ¿ya? Entonces va a ser para nosotros el programa 3. Lo vamos a dar el nombre de P3. A ver, lo voy a cambiar. Entonces, nuestro programa P3. ¿Ya? Entonces vamos a dar ese nombre. Va a ser nuestro programa 3. Entonces, ahí tenemos. Le vamos a dar el nombre de P3. Entonces, como siempre, el begin y el end, ¿no? La recomendación clave importante para estos lenguajes de programación estructurado, de hecho lo mismo con el lenguaje Visual Basic o como también el Delphi, mantendremos este orden. Si mantenemos de esa forma, vamos a comprender fácilmente. Miren, dentro del if también mantenemos ese orden. Miren, aquí comienza el if y aquí termina con el end, ¿verdad? Y si lo observamos, está alineado. Y esto hay una sangría, ¿ya? Esa es la recomendación clave. De esa forma, uno inmediatamente visualmente ya identifica dónde comienza y finaliza, ¿ya? Entonces vamos a usar ciertas anidadas cuando hay un if, otro if también dentro. Es muy importante mantener este orden, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo. Estamos inicializando una variable a. Entonces usamos el comando input, entonces donde al usuario le estamos pidiendo que ingrese un valor cualquiera, ¿no es cierto?
Entonces puede el usuario ingresar valores positivos, negativos, ¿no es cierto? Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Si el valor ingresado por el usuario es mayor o igual que cero, ya, incluimos el cero más, entonces va a salir un mensaje que nos va a dar lo siguiente. Usted ingresó un valor mayor a cero, ¿ya? Eso es lo que nos va a decir, ¿ya? Entonces, si el usuario ingresase un valor negativo, ya no va a salir este mensaje. Directamente va a saltar aquí a la parte final y no va a mostrar nada, ¿ya? Entonces, lo haremos, nos daremos unos minutos, ¿ya? Para codificar esto, ¿ya? Entonces, como siempre, si lo han terminado, por favor, van a avisar, por favor, en el chat de Google Meet, indicando que ya lo tienen listo, ¿ya? Aquí tal vez podemos mejorar esto, que sea lo siguiente. Usted ingresó un valor mayor o igual a cero, lo ponemos, igual a cero, porque al final también estamos tomando en cuenta el cero, ¿ya? Entonces, de esa forma. ¿Está bien? Muy bien, adelante entonces, por favor, con la codificación. Si es que no hay alguna pregunta. Adelante, por favor.
¿no? Que lo vamos a llamar uno, ¿ya? Podemos realizar estas acciones. Pero bueno, cuando se dé una situación contraria, cuando nos dé falso o nos dé el no, entonces puede haber la necesidad de realizar otras acciones, ¿no? Una acción o acciones, y que le vamos a llamar dos, ¿ya? Entonces, si es verdad, se va a realizar ese conjunto de acciones y luego va a continuar, ¿no? O si es falso, pues no, va a venir y va a realizar estas acciones y luego va a llegar al mismo lugar y va a continuar con los comandos que se tendrían más abajo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en este lenguaje? Entonces, como siempre, tenemos el if y el end, ¿no? Entonces, lo único que hay que agregar es precisamente este comando else, ¿ya? Que lo tenemos ahí. Entonces, si la condición es verdadera, entonces, si la condición es verdadera, se va a realizar estas acciones uno, ¿ya? Si esto es verdad. En cambio, si esta condición fuera falso, no va a ser esto, se va a saltar directamente al else y va a realizar todo este conjunto de acciones cuando la situación sea falso, ¿no? Cuando tengamos el falso, se va a realizar todo este conjunto de acciones que lo estamos llamando dos, ¿ya? Entonces, aquí la clave es agregar este else, ¿ya? Entonces, también la recomendación, cuando tengan que colocar estos comandos, entonces hay que mantener justamente este orden, ¿no? Como estamos viendo, if, else y end, ¿ya? Entonces, en la estructura de selección simple sí, evalúa una condición lógica, ¿verdad? Esta es nuestra condición lógica. Si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción o las acciones uno. Si la condición es falsa, se ejecutan las acciones o acciones 2, como estamos observando, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos podemos realizar. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que lo tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser, ya lo vamos a llamar programa 4, el P4, ¿ya? Nuestro programa P4. O bueno, más bien aprovecharemos que sea nomás el P3 respectivo, ya lo vamos a editar, eso para practicar lo de la edición. Vamos a editar nuestro programa 3. Entonces, lo que vamos a agregar va a ser solamente esta parte, ¿no? Lo del else, ¿ya? Entonces, usted ingresó un valor negativo, eso es lo que vamos a añadir, ¿ya? Entonces, adelante, por favor. De la misma forma, una vez que lo tengan, me avisan mediante el chat, ¿ya? Adelante, por favor.
a todos los que han realizado. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Un segundito. Bien, seguramente que tenemos lo siguiente, todos los que hemos elaborado, ¿no? Entonces, es muy importante, habíamos dicho el tema de los espacios, ¿no? Para saber dónde comienza y dónde termina, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, esto inicialmente era nuestro primer paso y luego habíamos dicho que vamos a agregar el else, ¿no? Entonces le damos el espacio conveniente y aquí el else, ¿no? Vamos a terminarlo de hacer eso, msgbox, paréntesis, entonces decimos, usted ingresó un valor negativo. Cerramos paréntesis, punto y coma, y las comillas que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Entonces, la recomendación es que siempre mantengamos este orden, ¿ya? Para así saber dónde comienza y termina, ¿no? Este bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, al ejecutarlo, vamos a ver, inicialmente ingresando un valor positivo, el 6. Entonces, usted ingresó un valor mayor o igual a 0, ¿no? Ahí vamos a ejecutarlo para un valor negativo, que sea, por ejemplo, -7. Entonces, pulsamos este botón y tenemos -7. Ok, usted ingresó un valor negativo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo lo que cada uno de ustedes ha hecho correr. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con eso estaría súper claro. Permítame un segundito, vamos a presentar. Vamos a mostrar la presentación. Vamos a ver, tenemos aquí un cierto programa de hidráulica 1, ¿no? Donde estamos determinando el número de Reynolds, ¿no es cierto? Aquí estamos inicializando. Bueno, tenemos a nuestro programa de begin a end, ¿verdad? Que comienza ahí y termina aquí. Estamos inicializando nuestras variables, ¿no? Reynolds y tipo, ¿no? Entonces estamos haciendo una operación, ¿no? De todo esto, ¿no? Reynolds, punto y coma, ¿no? Bien, si este valor de Reynolds es menor a 2100, entonces hacer esto, ¿no? Fíjense, entonces esta llegaría a ser nuestra estructura principal, ¿no? Entonces en el else puede haber de repente otros rangos, como podemos estar observando ahí, ¿no? Otro if, aquí que va internamente, ¿ya? Esto se llaman las estructuras anidadas, ¿ya? Que va una dentro de la otra, ¿no? Entonces, si es menor a 2100, entonces flujo laminar. En cambio, si Reynolds está entre 2100 y está entre 4100, entonces flujo en transición, ¿no? Pero si ninguno de los dos se cumple, el else entonces corresponde al flujo turbulento, ¿no? Eso nos está diciendo. Entonces aquí el if, el end, else y el end, ¿no? Ahí para saber dónde comienza y dónde termina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa forma podemos utilizar de forma anidada como estamos viendo. ¿Está bien? A ver, en este momento es 18:26. Tenemos este bloque que estamos observando, este ejemplo, ¿no? Que ya habíamos hecho en la clase, ¿no? ¿Recuerdan? Se trataba justamente de lo siguiente, que teníamos que determinar, dado 3 valores que el usuario ingresaba, ¿no? Teníamos que determinar cuál de los 3 valores era el mayor, ¿no? Entonces, si A es mayor a B y a la vez es mayor a C, entonces directamente A es el mayor.
Pero si B es mayor a A y a su vez es mayor a C, entonces B es el mayor. Y de otra forma, C llegaría a ser el mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hemos estado viendo, el bloque de decisión simple, pero con una anidada que estamos viendo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo es que esto lo podemos codificar? ¿No? Entonces ya vamos a ver que aquí tiene que haber un if, ¿no es cierto? Un if que tiene que ver inicialmente con esto, ¿no? Entonces, con su then y su else, ¿no ve? Con su punto y coma. Bueno, en este caso todavía no. Ya, tenemos eso, ¿no? Pero dentro de la estructura del else, cuando tenemos el no, entonces tenemos que programar, ¿no? Otra estructura, un if, un then y un else. ¿Sí? Y aquí va a venir el en respectivo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sí, entonces den else y aquí. ¿Ya? Y aquí con su en respectivo que tiene que estar acompañado. No nos olvidemos el punto y coma, ¿no? Entonces lo que acabo de escribir, entonces lo tenemos ahí. A ver, le daremos una mirada. Entonces, a ver, veamos qué es lo que estamos haciendo. Pues lo siguiente. Estamos inicializando nuestras tres variables, ¿ya? En el local. Tenemos el input, ¿no? Para guardarse en estas tres variables, A, B, C. En este caso sin ningún título, ¿ya? Entonces tenemos aquí, esto inicialmente tenemos que hacerlo con el operador lógico AND, ¿no es cierto? Si A es mayor a C, ¿no es cierto? Y a su vez, ahí está, ¿no? Es mayor a B, entonces va a salir un mensaje, justamente este, ¿no? Este resultado, que nos va a decir el máximo valor es, ¿no? Y tenemos que sumar el valor de la variable A, ¿no? Lo que va a estar almacenado en la variable A. Y eso es lo que va a salir en la pantalla, ¿no? Bueno, y si no, entonces venimos con el else, ¿no? Entonces el bloque aquí aparte, ¿no? Que lo estamos pintando en color verde, ¿no? Este es otro bloque. Entonces este bloque en verde va. Si B es mayor a A y a su vez B es mayor a C, entonces, ¿qué va a hacer? Si es verdad, entonces B es el mayor. Entonces, el máximo valor es lo que esté almacenado en la variable B, ¿no? De otra forma, el C, MSGBox, el máximo valor es C, ¿no? Así. ¿Está bien? Entonces, de esa forma utilizamos el anidado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Bien. Entonces, nos vamos a dar unos minutos, ¿ya? Para poderlo hacer. Ustedes lo van a hacer y también me van a avisar, ¿ya? Pero previo a que lo hagan, tal vez hasta aquí ya tenemos todo lo que hemos estado llevando con lo que corresponde a los diagramas de flujo, ¿no? Que estamos viendo cómo lo trasladamos a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, hasta esta parte ya estaríamos listos para lo que corresponde a nuestro primer parcial, ¿ya? Así que nos daremos unos minutos para quedar la fecha de examen y posteriormente van a continuar haciéndolo lo que venga, ¿ya?
Entonces nos vamos a habilitar una diapositiva. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es 17. Mayo es hasta el 31, ¿verdad? Bueno, sugerencias, ¿qué fecha quisieran dar el examen? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sus sugerencias, Jueves, sí, dime, Salomón. 31 podría ser, no sé si los compañeros están de acuerdo o es mucho para ustedes. Estaría bien, ya, coloquen ustedes las fechas tal vez en el chat y lo que la mayoría se incline, ahí lo vamos a quedar, ¿ya? Gracias por la sugerencia, Salomón. Muy bien, observamos que por una mayoría absoluta la inclinación se ha dado para el 31, ¿no? Entonces anotaremos en nuestras agendas, por favor, que el examen, el primer parcial, se va a dar el lunes 31. Ya, permítame anotar también, por favor.
Muy bien, listo. Entonces, el 31 estaríamos dando nuestro primer parcial, ¿ya? ¿Qué es lo que va a entrar en el examen del primer parcial? El objetivo de nuestra asignatura es que ustedes tengan las habilidades, las destrezas en términos de este campo de lo que es la programación, ¿verdad? El corazón, ahora que ya lo estamos viendo ya inclusive a través del lenguaje de programación, seguramente muchos nos estamos dando cuenta que el corazón de la programación es los algoritmos, es la elaboración de los algoritmos, ¿verdad? En nuestro caso estamos adoptando la metodología a través de los diagramas de flujo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el dominio de lo que son los algoritmos, ¿no? Estamos viendo que a partir de los algoritmos, ¿no? Podemos trasladar a cualquier lenguaje de programación. Este nuestro algoritmo podemos trasladar a cualquier lenguaje de programación. Entonces, ya vamos a ver también el Delphi y Visual Basic, como decíamos, ¿verdad? Entonces, ese traslado, ¿no? Estamos viendo que es la parte más fácil, ¿no? Entonces, aquí el dominio, la clave es realizar, ¿no? Los algoritmos correctos, porque si aquí nos equivocamos, si este error, en algún error de repente que tengamos en nuestro diagrama de flujo, lo trasladaríamos a cualquier lenguaje de programación, ¿verdad? Podríamos estar arrastrando el error. Entonces, por ello, ¿no? Es importante el dominio de lo que es los diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, nuestro examen va a estar enfocado a ese dominio, ¿ya? Ahora estamos viendo el lenguaje de programación PPL. Entonces, el lenguaje PPL y lo que es los diagramas de flujo, y esto a través de su prueba de escritorio, es la esencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el examen principalmente va a estar enfocado a aquello, ¿ya? Entonces, ya les había estado dando la recomendación de mucho tiempo atrás, ahora estamos siendo también muy comprensivos porque mi objetivo no es presionarles, sino el objetivo es que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, tenemos 2 semanas a partir de la fecha, medio mes, para estudiar fuerte, ¿ya? Seguramente, y felicito mucho si ya lo han debido estar haciendo, bajo la recomendación de que cada día tenían que, a través de la bibliografía, ir resolviendo, ¿no? 3 eh, ejercicios de diagramas de flujo hasta tener el dominio respectivo, ¿ya? Entonces va a ser con ese enfoque, ¿no? Tenemos que tener el dominio, ¿ya? Cualquier problema que tengamos, tenemos que realizarlo, ¿ya? A través del diagrama de flujo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Muy bien, está muy claro, ¿no? Entonces, aquí quedamos, queridos estudiantes. Esto, por favor, ustedes lo hacen en la casa, ¿ya? Entonces, y sobre esa base también les invito a que sigan practicando. Ya con todo este conocimiento, podemos ya hacer maravillas en lo que se refiere a la programación. Entonces, como también les había recomendado la última vez, algún ejercicio que hayan confrontado en alguna materia, alguna asignatura anterior, pueden programarlo, ¿no? Y la experticia, ese hecho de practicar y practicar, les va a dar la experticia, ¿no? Y el dominio de lo que es este hermoso campo de la programación. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, muy agradecido por su atención, por su presencia. Nos estamos viendo ya la siguiente clase. Muy buenas noches. Ah, por cierto, también van a estar practicando con el auxiliar, como seguramente lo han estado haciendo, ¿no? Que les va a ayudar para su preparación para el examen. ¿No? Muy bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muchas Hasta luego, gracias. Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge.
Hasta luego todos.